Hola, queridos oyentes y telespectadores de este programa de Firmes en la Verdad. Hoy nuestro invitado está al otro lado del charco, aunque se ve muy bien, y él es un cantante, es colombiano de nacimiento, es cantante, también predicador y escritor. Él a esto dedica su vida. Ahora nos lo va a contar de viva voz. Felipe Gómez, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes, al fin. Al fin, y yo también me alegro muchísimo, porque es que está muy ocupado y entonces ha sido muy difícil por fin poderle contactar y buscar estos minutos para estar con él. Cuéntanos, Felipe, de todo este currículum tuyo. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu trayectoria para llegar a ser cantante de música católica, predicador y escritor, pero lo que más te importa es la fe. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue, por ejemplo, tu infancia. Bueno, yo vengo de una familia católica. Mi padre es un hombre muy intelectual, muy académico, tiene 3 profesiones. Mi mamá, la parte emotiva, ¿sí? La más caritativa, la más buena. Y esa combinación, pues, sacó un hijo bastante complicado, ¿sí? Eh, con déficit de atención. Mi papá es totalmente matemático y yo salí completamente artista, eh, pésimo para las matemáticas, bueno, un niño difícil, pero eh, con mucho amor hacia los demás y con mucha sensibilidad artística. Desde muy niño sentí pasión por el arte, pasión por la música, y mi papá trabajaba con una empresa que era Colombo Noruega. Entonces en mi casa se hacían comidas con estos extranjeros y yo tenía 10 años y me hacían bajar a llevar la guitarra y cantarles música típica colombiana, lo cual yo detestaba, pero con el paso del tiempo empecé a cogerle mucho amor a la música. ¿Y tus padres entienden esta manera de ser tan opuesta a lo que tu padre era? Y... Eh, Te mentiría si te digo que sí. Pienso que era muy difícil para mi papá. Sí, él decía, no puede ser que no entienda las matemáticas, no puede ser, sí, a él le costaba mucho más que a mi mamá. Y mi mamá alimentaba mi vena artística. Mi mamá era más como de esa parte sensible, ¿no? Y fuera de eso yo era muy indisciplinado, ¿no? Entonces, pues mi papá educado a la antigua, era un poco estricto, un poco lejano, pero un papá excelente, un hombre increíble, ¿sí? Eh, sufrí en mi niñez con esa personalidad. y cuando llega tu adolescencia me imagino que quizás sería aún más difícil, ¿no? Así fue. La época de mi adolescencia es una época de mucha rebeldía, rebeldía contra el sistema, contra la iglesia, contra Dios, contra todo lo que tuviera que ver con la piedad, con la misa. En mi hogar, la misa dominical era obligatoria, ¿sí? Pero ya en esos 15, 16 años empecé a decir que a mí no me podían obligar, que a mí no me gustaba confesarme, que yo no creía en esto, en lo otro, que los sacerdotes eran unos tales por cuales. O sea, una época bien rebeldona. Salgo a tumbos del colegio y entro a la universidad y resulté ser un excelente estudiante. ¿Y qué es lo que En la estudiabas? universidad estudié en la Jorge Tadeo Lozano, una universidad en la que había diseño industrial, publicidad, mercadeo, diseño gráfico, y no alcanzo a ir ni a segundo o tercer semestre y ya estaba trabajando, haciendo dinero, ya no tocaba baladitas, ya era rockero, Fíjate. eh, tocaba en bares, hacía dinero, salía con chicas, con niñas de un día a la otra, empiezo a volverme como a hacer mi propio decálogo, digo yo, ¿sí? Un decálogo en el que el único que no aparecía era Dios, ¿sí? Empiezo a hacer las cosas a mi manera y obviamente me estrello, ¿sí? Empiezo a sentir el vacío de la falta de Dios, de la superficialidad,
de la vida sin freno. Gracias a Dios no era de drogas ni de alcohol, pero sí era un niño que veía lo intrascendente de su vida, ¿sí? Un niño que estaba sufriendo en ese momento al no entender ni quién era. Esa era mi realidad, ¿no? Claro, tienes un éxito en el mundo tremendo, sin parar a pensar, y de repente eso vas viendo, notas ese vacío. ¿Y cómo lo encaminas? ¿Qué decides? Pues un día estaba saliendo con una niña y terminamos esa relación y yo dije, a lo colombiano, un clavo saca otro clavo. Entonces dije, pues me consigo una más bonita, me consigo la mejor, y me fui mi papá me había dado un carro, un Volkswagen de estos escarabajo, y yo me fui en ese carro hacia donde una de estas amigas y el carro se me frena frente a la iglesia. Y yo me quedo mirando en la iglesia, había terminado un matrimonio, eran como las 8 de la noche, y entro a la iglesia. Y me quedo mirando a Jesús y bajé mi mirada con vergüenza. Y me quedo mirando a la Virgen y me acordé de mi amor por la Virgen cuando era niño. Yo a la Virgen le decía mamá. Y ahí caí de rodillas llorando. Fíjate. Y le dije a la Virgen, mamá, yo te ruego que tú me digas que me amas. Le dije, mi vida no tiene sentido. Le dije, pero yo necesito de ese amor, necesito que tú me digas que me amas. Ahí empieza todo. Me regreso a casa, mi mamá me dice, ay, ¿por qué no fuiste a bailar? Y yo le dije, déjame en paz. Y me dice mi mamá, paz cuando te confieses, cuando comulgues, cuando le hagas el bien a los demás. Me dice, antes no vas a saber qué es paz. Y me cierra la puerta del cuarto y la abre y me dice, confiésate. Y volví y la cerró. Pues mira que por primera vez en mucho tiempo le hice caso a mi mamá. Regresé a la iglesia, estaba lloviendo muy duro, hablo con el sacerdote, el padre me dice, le digo, padre, ¿me confiesa? Me dice, claro, me dice, ¿cometiste algo muy grave? Y le dije, pues me imagino. Y él me dice, siéntate, ¿te sabes los mandamientos? Le dije, no. Me dice, yo te voy diciendo los mandamientos y tú me vas contando tus pecados. Y lloré mi confesión durante 2 horas. Fíjate. Y el padre lloraba conmigo. Y yo le dije, padre, mis pecados son muy graves. Y él me dice, mira que no, pero yo soy un sacerdote que estaba pasando por un desierto de fe. Y hoy le dije a Jesús, dime para qué es buena mi vida. Y llegas tú a la puerta. Ay, qué bonito. Entonces, dice, para esto es buena mi vida, sigue contándome. Bueno, para hacerte corta la historia, me absolvió, no me puso penitencia, me abrazó y me dice, yo quiero volver a tener noticias de tu vida. Me dice, yo quiero volver a verte. Y volví a casa, ¿sí? Esta vez con ese regalo del sacramento de la penitencia. Mira, yo... después de eso viene un grupo de jóvenes, etcétera, un grupo de oración, pero yo siempre he insistido en mi testimonio del valor del sacramento de la confesión. Realmente es el sacramento de la partida, es el sacramento del encuentro con Dios, es liberador por excelencia, ¿sí? Y yo lo experimenté inmediatamente, sentí como Dios se había puesto sobre sí todo mi pecado y me liberaba. Y esto solo lo puede explicar la gracia de Dios. Eso no lo explica un consultorio con un psicólogo o un psiquiatra, no. Esto es el regalo que nos da la iglesia a través del sacramento. Qué maravilla, o sea que a partir, bueno, tuviste como una conversión cuando llegas a la iglesia, empiezas a tomar los pasos en tu libertad, le haces caso a tu madre, te confiesas. Y a partir de ahí cambia tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá nos invita a ir ese fin de semana a una finca que quedaba a las afueras de Bogotá y en familia. Y acepté ir a la finca, lo cual también extraño a mis papás. Fuimos a ese lugar y estaban rezando el rosario en esa finca y me dice mi mamá,
ese joven que está allá, una persona común y corriente, estuvo en las apariciones de la Virgen en Cuenca, en el Cajas, en Ecuador, conoce Medjugorje, Garabandal, etcétera, y dice, y él ora y siente que la Virgen le habla. Y yo le decía, por Dios, mamá, ¿qué vas a creer en eso? ¿Sí? Y todo el mundo se puso a rezar el rosario, que a mí me pareció eterno en ese momento. Y de un momento a otro, él está orando ante una cruz y dice, hay un mensaje de la Virgen para un joven. Y me señala y dice, la Virgen te dice, hijo mío, querías que te dijera que te amo. Y te amo con todo mi corazón. Ahora ve y dile a mis hijos cuánto los amo. Uy, Eso para mí bueno, fue te quedaste de piedra, frío. completamente. O sea, me estaba respondiendo la Virgen a través de una persona cualquiera, algo que era muy íntimo. ¿Sí? Yo empiezo a llorar y lloraba y lloraba y lloraba, pero lloraba de alegría. Mi papá se asusta, muy conservador, muy en su lugar, y llega y dice, vámonos de aquí, es fanatismo religioso, a mí esto no me gusta, tal. Mi mamá, una sonrisa de oreja a oreja. Yo tengo 2 hermanas, mis hermanas me miraban como, ¿qué le pasó? Pero es la confirmación de ese amor, es la confirmación. Llegamos a casa de nuevo, me quito un arete, me corto el pelo, que lo tenía largo, veo mi habitación, saco mi basura, llevé una imagen de la Virgen, me cuelgo un rosario al cuello y mi papá le dice a mi mamá, cuidado con Felipe porque él es muy loco. ¿Sí? Claro, estaba alucinando tu padre diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este hijo mío? ¿No? ¿Qué cambio radical? Esto nada, no debe ser, no No debe... debe ser verdad. Sí, Claro, y es que fue muy radical, fue una cosa muy rápida. fíjate. Y yo empiezo a orar, empiezo a cantarle a la Virgen, empiezo a meditar en los misterios del rosario, empiezo a conocer mejor a la Virgen y también conocí por un amigo a un sacerdote que sería mi director espiritual durante casi 18 años, un gran mariano, un gran historiador, un gran enamorado de la iglesia de Nuestra Señora, y él me fue formando con paciencia, ¿sí? Al tiempo empezó un grupo de oración en mi casa. Ese grupo se volvió un fenómeno en Bogotá, porque era un grupo que dirigía un niño de 20 años, un jovencito, sin pretensiones, sin cobrar, no hay dinero de por medio, y empiezan a llegar cantidades de personas al grupo, en la mayoría jóvenes. ¿Y cómo que llegaron tanto? ¿Cómo se extiende eso? No sabes. Primero, mi mamá me cuenta que una mamá de una hija, de una vecina, estaba enferma. Es una época de violencia en Colombia también. Entonces nos dicen que a fulanito le secuestraron a su papá, que si podía orar por por el otro. Y mi mamá me decía, mi amor, cuenta tu testimonio, reza el rosario. Insistió tanto que hicimos una primera oración un jueves a las 8 de la noche. Y llegaron 7 personas. Pero al siguiente jueves llegaron 20, 30, 50 y en menos de un año al grupo había más de 500 personas. Fíjate. Sí. Qué bárbaro. De ese grupo salieron familias, esposos, sacerdotes, religiosas. Bueno, se volvió un grupo bien grande. ¿Y qué en lo que rezabais en qué consistía? ¿Empezabais por el rosario y poco más? Y una canción entre misterio y misterio, y de una manera muy sencilla, porque pues yo no tenía un conocimiento amplio, empezábamos a abordar diferentes temas de la iglesia, temas actuales, temas importantes. Hablábamos de la castidad en el noviazgo, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Hablábamos de la historia de los santos, que siempre me impactó mucho.
Entonces cada jueves hablábamos de un santo diferente. ¿Y tú lo dirigías o estaba el sacerdote contigo? No, porque el padre vivía a hora y media de mi casa. Te preparaba y tú te lanzabas, eras un lanzado. Me lanzaba. Y atraía mucha juventud. Mucha juventud. Era una manera muy fresca. Además que, mira que en los grupos la gente se reía mucho. ¿Sí? Porque era muy natural. ¿Entiendes? O sea, ese fue una de las grandes cualidades de ese grupo de oración. Claro, ¿sí? La naturalidad. Sí, ¿sí? que es fundamental. Se sentían bien, era natural, todo el mundo se consideraba con confianza suficiente para poder preguntar, para poder aprender, ¿no? Pero a gusto. ¿Y Total. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Ese grupo le das un nombre? Porque tanta gente, Sí, ¿cómo se maneja, no? ¿Tendrías sí, que poner varios horarios o porque 500 personas no caben tan fácil en una casa, ¿no? pues mi papá, que siempre estuvo muy atento pero lejano, empieza a ver los frutos, y él decía, esto es extraño, decía, porque en vez de que estos jóvenes estén los jueves, que el jueves los jóvenes les llamamos el pequeño viernes, para ir a tomar bueno, decía, en vez de estar por ahí tomando, haciendo mal, están rezando. Yo no me puedo oponer a esto. Y veo a mi hijo cambiando. Y veo a la gente, a los jóvenes acercarse a Dios. Yo decía que hay que hacer algo. Entonces mi papá manda a ampliar la casa. Fíjate. Imagínate. O sea, conmigo siempre fue un poco prudente, cuidadoso, el cero adulador, pero a la vez muy abierto a que esto ocurriera. Mis papás fueron muy generosos con su espacio, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque también fue un sacrificio para ellos. Y empieza el grupo de oración a crecer. Ahí sufro un primer capítulo que fue difícil, que fue el rechazo de algunos sacerdotes, pero más un rechazo prudente, como de decir, tengan cuidado con lo que enseñan ahí, que no sea una secta, que no les digan mentiras, que no les pidan dinero, que con no sé quién, etc. Ok. Claro. Y bueno, acá viene una historia que yo me guardo muchas veces, pero pues considero que la puedo compartir. Sí, y es sí. que el 2 de febrero de 1991, a las 11 de la mañana, yo estoy en mi habitación llorando. Y le dije a la Virgen, mamá, yo sé que tú me amas, pero me he quedado muy solo. Claro, mis amigos de antes decían, este tipo se metió una marihuana así de larga o quién sabe qué secta se cree testigo de Jehová, mormón o qué, porque ahora ya ni toma, ni va a las rumbas con nosotros, ni nada. Entonces me dejan muy solo, ¿sí? Antes, imagínate, por la guitarra, por el auto, por todo, pues era muy líder, ¿no? Y ya me recojo mucho, sí. pero quedo solo. Y tuve una experiencia con la Virgen en mi cuarto. Yo vi a la Virgen en mi habitación. Yo la veo salir de la ventana hacia mí, y así como te estoy viendo a ti. Y la Virgen me dice, yo te amo. Reza el rosario. Me dice, sé muy bueno. Dile a mis hijos cuánto los amo. Fíjate. Cuando la Virgen me habla, pues yo caigo de rodillas llorando y decía, nadie me va a creer, mamá. Le decía, nadie me va a creer. Por favor, llévame al cielo contigo. Y la Virgen me decía, yo siempre estoy con ustedes. Siempre los llevo de la mano. Y la Virgen se empieza a despedir y yo le pido que no se vaya, que me quiero ir con ella. Y la Virgen dice, siempre estoy con ustedes, sé muy bueno. Y se va. Entonces, mi mamá entra a la habitación, se pone a llorar y me dice, ¿qué te pasó? Llama a mi papá y al psiquiatra. O sea que tú no sabías, tú no te creías que fuera nada, tú no te lo podías imaginar que fuera una aparición, claro. No. Fíjate. Y yo nunca pedí nada, yo nunca pedí ver nada. Fíjate, pero eso me es un pasó. regalo. Fíjate.
termino en el psiquiatra y mi papá le dice: doctor, en mi familia ha habido sacerdotes, religiosas, pero este caso místico se sale de nuestras manos. Mi hijo tiene mucha imaginación, es muy creativo, dice que vio a la Virgen, por favor no le crea. Y entonces el doctor me empieza a hacer preguntas y yo le dije: doctor, le dije, usted le está siguiendo la cuerda al loco. Le dije: si estoy loco, por favor déjeme así, porque yo nunca había tenido tanta paz en mi corazón. Y entonces el doctor se ríe y dice: para nada, yo pertenezco a la Cofradía de la Virgen del Carmen de España. Dijo: y esto está pasando en el mundo entero. Fíjate. La Virgen se está escogiendo sus soldados y por lo visto tú eres uno de ellos. Me dice: tú no estás loco. Me dice: que te vaya bien. Me dice: y saludos a la Virgen. Mi papá se levanta y dice: otro loco. ¿Sí? Pero fue una experiencia importante. Fíjate, nos quedan 5 minutos, se me ha pasado volando, pero a ver si terminamos entonces. La Virgen te pide, o sea, ¿esto había pasado cuánto tiempo desde tu conversión? No, empiezo con el sacramento de la penitencia, después viene esto. O sea, ¿al año o a los No, meses? no, no, esto fue muy poco tiempo, Muy poco muy corto. tiempo. Entonces, Después de es cuando esto, haces lo de las reuniones a rezar el rosario, porque la Virgen te lo empieza ahí. pide o empezaste Todo antes. todo es muy rápido, Sí, todo es sí, muy pronto. Empiezo a hacer música eh, y Madre Teresa de Calcuta me envía una carta y fíjate. me dice que se ha enterado de mi experiencia, que siga llevando almas a Dios con celo apostólico. Bueno, qué Y mimado, ¿eh? Pero ¿cómo se enteraba todo el mundo? increíble fue. Y después de eso, recibo una llamada del Papa Juan Pablo II y el Papa dice: tu música ha hecho muy feliz al Papa. Ay, qué Eh, simpático cómo era, ¿eh? yo tengo más de 300 canciones, Sí, llevo más de 15 discos. En ese grupo conocí a quien es mi esposa, en ese grupo de oración. Tenemos 6 hijos. qué eh, maravilla. Pe- y bueno, como te contaba al principio, me he dedicado a hacer música, a predicar. eh, Hablamos mucho de familia con mi esposa. Sigo rezando el rosario en grupos de oración eh, y escribo en las redes sociales constantemente. Utilizo mi Facebook para eso, con un buen número de personas que siguen ahí estos escritos y ahí vamos. Oye, pero una cosa que te digo, entonces, a partir de los 20 años, es cuando tienes la conversión, tú ya empiezas a hacer una música, el rock, pero católico, ¿no? Música católica, porque te dedicas a eso. Y tienes la aparición de la Virgen y entonces formas los grupos del Rosario, ¿no? Y Así ya es. ahí tu música llega, pues eso, hasta el Papa Juan Pablo II, hasta la Santa Teresa de Calcuta, también, dos santos, y te dedicas a ello y vives en Colombia porque tus hijos estudiarán, tendrán que ir al colegio. ¿Hay alguno cantante también o no? Sí, mi hijo se llama también Felipe, se llama Felipe José María y él está cantando. Incluso ahorita estamos aquí en Miami preparando un disco y él lo hace muy bien. Qué Y bien. está empezando a hacer música. Hizo una canción sobre la castidad muy hermosa. Y también todos mis hijos son muy artistas, Fíjate. ¿sí? Hacemos música de toda, ¿no? Pero pues hay que abordar todo, ¿no? Hay que extender las redes para coger todo tipo de peces. Entonces, tú has dedicado tu vida ahora desde joven al apostolado y a vivir por Dios y por la Virgen y proclamar su amor, ¿no? Hacia todo el mundo. ¿Y de eso se puede vivir con tantos hijos? Pues mira que nosotros tuvimos 6 hijos, eh, pero creíamos que íbamos a tener una docena. Eh, y el Señor nos ha sostenido siempre. Hemos vivido en la confianza de la divina providencia. eh, y yo pienso que lo que hay que hacer es dejar que el Señor obre, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que trabajar, porque algunas personas a veces creen que vivir de la providencia es quedarte de brazos cruzados No. esperando que venga el pan, y no, hay que estar constantemente trabajando.
yo escribo pequeños libros. Acabo de escribir uno sobre San José, Ay, qué ¿sí? bien. Se Que llama nunca... así, mi querido San José, el gran santo y tan desconocido. El gran Y, santo. y constantemente estamos trabajando, evangelizando, vamos de un lugar a otro. Hemos ido hasta Porvenir, que es de los últimos pueblos habitables en la Patagonia, Fíjate, a hablar de Dios. Hemos dado retiros espirituales en Dubái, hemos dado charlas en distintos lugares, a fíjate. donde Dios nos lleve, ¿me entiendes? Y zonas muy ostentosas, zonas muy humildes, eh, una vida de movimiento, una dinámica muy bonita, ¿no? No hay oportunidad de la rutina o de la monotonía, Qué ¿sí? maravilla. ¿Y estos grupos del Rosario que montas, cómo se llaman? No les he puesto un nombre particular. El grupo de oración que tuvimos en casa de mis padres durante 25 años se llamaba Familias del Santo Rosario, ¿sí? ¿Y ahora Y sigue tenía, existiendo ese tipo esa o no? no pude porque el más pequeño de mis hijos tuvo un cáncer en Mm. un ojo. Y en esa época nos fuimos a vivir fuera de Bogotá, 4 años, a la costa de Colombia. Y no podíamos seguir con ese liderazgo del grupo. Pero, por cierto, ese es un caso bien bonito que algún día te contaré, porque mi hijo se cura eh, milagrosamente por intercesión del Papa, Juan Fíjate. Pablo II, Uy. y, y el Papa Francisco hace la primera comunión en Roma, mi hijo, y el Papa Francisco le ha dado 3 besos. Eh, Qué mimado, eres un mimado. ay, sí, Qué maravilla. muchas espinas, Sí, pero muchas cosas. es verdad. Y mucha alegría que llevas en el corazón, ¿eh? Se nos acabó el tiempo, pero me da mucha pena porque se nos quedan cosas en el tintero. Pero bueno, lo que quiero es que te despidas y yo animar a la gente a que conozcan la música de Felipe Gómez y también pues intentaremos conocer a su hijo, ¿no? Estás en Spotify, ¿no, Felipe? Sí, así es. En iTunes pueden encontrar gran parte de mi música, Ujú. el rosario, algo de canciones, ahí encuentran algo. Muy bien, Sí. muy bien. Y tú dirige unas palabras si quieres para los que nos estén viendo y oyendo. Bueno, queridos amigos, hermanos, mantengámonos firmes en la fe, firmes en la esperanza y en la verdad. Jesús nos ha regalado a su iglesia, nos ha regalado los sacramentos y nos ha regalado a la Virgen Santísima, quien nos guarda bajo su manto, quien nos protege. Cuando tengan angustias, necesidades, refúgiense bajo su manto, confiados de que ella se encargará de nosotros, porque nos ama con inmensa ternura. Que Dios los bendiga y nos veremos pronto. Pues ya está, con esto nos despedimos. Que Dios bendiga y nos veremos pronto y buscaremos su música. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Gracias.